Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarles. Bienvenidos al episodio número 3 de Conexión Contable. En esta ocasión vamos a contar con una invitada muy especial, la licenciada Lady Ruth Aguilar, que nos estará compartiendo sobre muchas cosas relacionadas a la parte de la profesión de contaduría pública. Licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias. Buen día al COPUT por invitarme y en primer lugar a Dios, ¿verdad? Por estar aquí con usted. Perfecto. La licenciada Lady Ruth Aguilar tiene una formación académica como licenciada en Contaduría Pública y Finanzas y además tiene una maestría en Derecho Tributario. Además, cursos de diplomados internacionales como normas internacionales para el sector público, asimismo también educación fiscal de la Receita Federal de Brasil. Su experiencia laboral, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente para la carrera de Contaduría Pública y Finanzas, coordinación de la Comisión Técnica Fiscal de la Dirección Legal de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, es analista de las instituciones del sector público, Dirección de Política Macrofiscal y supervisora de auditoría de campo de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos. Ese es el perfil profesional resumido de todo lo que ha avanzado en la carrera la licenciada Lady Ruth Aguilar. Así que iniciamos con las primeras preguntas. Licenciada, cuéntenos, ¿dónde nació usted? En la ciudad del Paraíso. ¿Y cómo nace su deseo por estudiar contaduría pública? Tomando en cuenta que tuvo que venir a Tegucigalpa para poder estudiar la licenciatura. Correcto. Yo vengo del Paraíso y me acoge un tío, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Tegucigalpa y voy al curso de inducción. En el curso de inducción, pues ahí nos mostraron las carreras y las bondades y me llamó la atención contaduría pública por la contabilidad y las matemáticas. Perfecto. Licenciada, usted es una especialista en tributos. ¿Cómo hace un profesional de la contaduría pública para especializarse en un área tan importante, compleja y de mucho cambio como es el área de los tributos? Sí, muy bien. Para especializarse en contaduría pública, si usted tiene la oportunidad de formar parte de la administración pública, pues se adquiere la experiencia. Pero si no se tiene, entonces se recurre a personas con mucha experiencia. Sinónimo, no quiere decir que porque tenga mucha experiencia es sinónimo de antigüedad o personas adultas, sino que de experiencia, porque también los jóvenes asimilan muy rápido esto, pero hay que estudiar mucho, leer las leyes, estar actualizado, al día con todas las reformas, tanto la legislación hondureña como la legislación internacional, por el tema de la doble tributación. Perfecto. Fíjese que esto es algo que yo he escuchado mucho sus estudiantes en la carrera de Contaduría Pública. Usted siempre les pide como un trabajo de comparación de las reformas que han tenido. Esta es una forma de buscar una especialización y poder comparar cómo se hacía o cómo un artículo se aplicaba hace algún tiempo, cómo la reforma con una nueva ley ha cambiado la forma de aplicar el tributo. Este también es una forma de estudiar. Correcto. Hacer una línea de tiempo sobre todas las reformas de los impuestos es una manera también correcta, ¿verdad? Y que amigable, que nos ayuda. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación es cambiante, tiene muchas lagunas y eso nos obliga a estarnos actualizando y también nosotros como contadores, recuerde que podemos llegar a hacer una auditoría de 5 años, debemos de conocer la normativa jurídica a través del tiempo. ¿Cómo aplicaba hace Y, 5 años o de pronto exacto. cómo aplica el Y último, cómo verdad? aplica el último, cómo se aplica en el 2020, 21, 22 y 23. Ok, Así. perfecto. Interesante entonces que la especialización no solo, lo apunta la licenciada Lady Ruth, tiene que ver con antigüedad de edad, tiene que ver mucho con las ganas de quererlo aprender, buscar las personas idóneas para poderse retroalimentar y asimismo también hacer Correcto. esta revisión de las leyes o cambios que se puedan estar dando en materia tributaria. Ahora nos vamos a meter un poco sobre la temática que queremos desarrollar con usted, licenciada, y yo quiero primero que nos defina cómo se clasifican los tributos y cuál es la diferencia a veces que hay entre cada uno. A veces todo lo pensamos nosotros que todo es impuestos y según el Código Tributario no todas cosas son impuestos, sino que hay una clasificación. ¿Nos podría comentar un poco sobre eso? Sí, cómo no, con gusto. La clasificación de los impuestos, de los tributos,
Estamos impuestos, tasas, contribución, monotributo. Le voy a hablar de los impuestos. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. El directo es el impuesto sobre la renta, persona jurídica, persona natural, y luego dentro de las personas jurídicas se presenta el aporte solidario, el activo neto, y en la persona natural presenta declaración aquellos obligados tributarios que tienen dos fuentes de ingreso. Sí. También tenemos los indirectos como el impuesto sobre ventas, el ACPB, que es el aporte al patrimonio vial, que es un impuesto que lo pagamos cuando compramos el combustible. Ajá. Ahí estamos pagando un factor. Hubo una reforma con el decreto 3/2022 que redujo ese factor y ahora pagamos menos, un poquito menos, pero siempre tributamos. Y también está el impuesto sobre ventas. Ok. Interesante. Eso entonces nos habló de los impuestos. En el caso de tasas, contribuciones, ¿algún ejemplo así puntual que usted podría Sí, relacionar, licenciada? cómo no, la tasa de servicios aeroportuarios, una contribución, pagamos una contribución y luego el bien incrementa y tenemos que tributar también, ¿verdad? Ya. Esa es la diferencia. Interesante. Ahora, ¿cuáles son las principales leyes tributarias que rigen, digamos, la parte de los impuestos, de los tributos en sentido general en nuestro país, licenciada? Lo que más creo que se aplica, digamos, o que nos pudiera orientar. Sí, la Constitución de la República, en su artículo 205, nos dice que los obligados tributarios pagan de acuerdo a la capacidad económica, ¿verdad? Que debe ser legal, que debe estar estatuido en una gaceta, el Código Tributario con su decreto 170-2016. El vigente, ¿verdad, El licenciada? vigente, porque tenemos el 2297 también, que aún está vigente porque hay recursos que todavía no han salido. Sí, no se han resuelto. Sí, correcto, no se han resuelto. Y también tenemos la ley del impuesto sobre la renta en su decreto 25, publicado el 27 de diciembre del 63, la ley de impuestos sobre ventas en su decreto número 24, del 27 también de diciembre del 63, tenemos la ley del activo neto, el decreto 51-2003, el aporte solidario también en el 51-2003, el decreto 110-93, que es la retención a los intereses que pagan las instituciones financieras, y muchos más. Sí, realmente que es una gran gama de decretos, de leyes que nosotros como contadores debemos tener pendientes y revisar. Correcto, correcto. Es interesante todo este mundo relacionado con la parte de los tributos. Ahora, licenciada, ¿nos podría definir qué es un obligado tributario y cuándo una persona común, normal o natural termina siendo un obligado tributario? ¿Cómo no? Un obligado tributario nace con el RTN, ¿verdad? Y desde el momento que realiza una transacción comercial y que la ley lo establece que tiene que pagar un tributo, ahí nace. Inscribirse en el Servicio de Administración de Rentas con el RTN, y también cuando realiza una transacción. Con el hecho de que usted va a hacer un traspaso de un vehículo, usted necesita el RTN, ya es un obligado, ¿verdad? Y luego, si usted paga impuestos, ejerce una actividad mercantil, tiene que pagar impuestos si tiene utilidad. Y si usted es una persona natural, también, y tiene dos fuentes de ingreso, tiene que presentar declaración, y si tiene utilidad y paga, entonces tiene que pagar el impuesto. Ahora, licenciada, yo he visto, por ejemplo, he encontrado mucha gente que me dice, no, es que me mandaron, voy a entrar a un nuevo trabajo y me pidieron el RTN. Y entonces van, solicitan el RTN, pero incluso su salario ni siquiera supera para retención en la fuente. Ok, ¿no se convierte todavía en obligado tributario en ese momento, licenciada? ¿O sí, desde el momento en que sacó el RTN ya la persona? Desde el momento que sacó el RTN, él está comprometido cuando realiza una transacción, ¿verdad? Porque ya lo tiene la base de datos del Servicio de Administración de Rentas. Y ahora, con la nueva modalidad de la virtualidad, toda persona tiene que tener su RTN. Sí. No se le va a pagar si no tiene su RTN. Ajá. Lo único que cambia entonces, Rick, es la obligación de presentar declaración formal. Correcto. ¿Okay? Que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, para introducirles un poco sobre la parte de la obligación formal. Otra pregunta que quisiera hacerle, licenciada, es ¿cuáles son o cómo se clasifican las faltas tributarias que se tienen dentro de la presentación de los impuestos? Muy bien, tenemos la multa. Sí. La multa, que es el pago por el incumplimiento de una obligación formal. Y tenemos los intereses, que es el pago
por el no pago de los impuestos, Ok. ¿verdad? Entonces tenemos los dos. En su momento, usted mencionó ahorita la palabra formal. La obligación formal es la de presentar mi declaración y Correcto. la obligación material es la Es de el pagar, pagar, ¿ya? correcto. Entonces, en el caso de las faltas tributarias, la parte de la multa es por la parte formal y los intereses por el no pago de Por la el no pago, obligación material. correcto, así Okay. es. Entonces ahí Así lo es. definimos claramente para todos Correcto. los, yo sé que los contadores, pues sin duda alguna que pasamos con esto lo conocen, pero este podcast no solo lo miran contadores. Entonces para todas esas otras personas que se están retroalimentando de este espacio que el colegio ha tomado a bien presentar con Correcto. especialistas como ustedes, sin duda alguna que es de mucha importancia el que podamos definir. Número uno, que la multa es cuando usted incumple su obligación formal de presentar declaración. Y los intereses es porque no pagó la obligación material de esa declaración formal. Así que vamos a seguir hablando más adelante sobre lo relacionado con los tributos, licenciada. ¿Cómo? Licenciada, continuando con esta temática relacionada a la parte de los tributos, según el Código Tributario, ¿en qué momento una falta tributaria se podría convertir en un delito penal? En la evasión, ¿verdad? Ajá. Una evasión comprobada es un delito penal. Y cuando hablamos de una evasión comprobada, significa alguien que adrede ha querido o adrede no quiere pagar lo que debe pagar Sí. de los impuestos. Y normalmente, licenciada, en un proceso de auditoría, ¿cuál sería, digamos, el proceso para llegar a ese delito fiscal? Llega el auditor, revisa, pero ¿cómo podría convertirse en eso? Sí, se puede convertir cuando el auditor llega, revisa un caso común, las pólizas de importación, Sí. ¿verdad? Entonces, se lleva la información del SAR y a usted les hacen falta 3 pólizas de importación. Entonces, ¿qué pasó con esas pólizas? Esas no pasaron por la aduana, ¿verdad? Y usted el SAR las tiene y el obligado no las tiene. Entonces, ahí hay un delito, porque hay una defraudación fiscal, una evasión fiscal comprobada. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a esto, sobre todo nosotros los profesionales de la contaduría Correcto. pública, que si nosotros, porque cuando hablamos de importaciones licenciadas es porque vamos a tener un costo dentro de la empresa. Ahora es la Correcto, sí, mercadería que nosotros y que exacto, después se vende. Entonces, correcto. esa es una de las cosas que por la cual la oficina virtual va a tener el cruce de información, ¿verdad, licenciada? Totalmente de acuerdo. Ahora con la oficina virtual vamos a tener, bueno, van a tener, no formo parte, van a tener la información y el cruce, como usted le dice, Lick, el cruce de información y entonces eso va a facilitar más las auditorías fiscales, porque se va a tener a la mano el comparativo, ¿verdad? Entonces sí, para comprobarlo y luego ejecutarlo, porque tampoco se puede, debe de comprobarse. Sí. Debe de comprobarse. El Sí. proceso no es solo decir, mire, no se Aquí, pagaron los exacto. impuestos, no, sino que se sigue un proceso para Es poder un determinar una proceso acción penal. administrativo y luego sale de lo administrativo y va a lo penal. Ok, perfecto. Para que comprendamos entonces un poco o conceptualicemos un poco mejor, la licenciada lo que nos está planteando es que primero se agota toda la parte administrativa, en la cual pues el Sí, Servicio de Administración de Rentas va a hacer un proceso de auditoría, ese proceso de auditoría va a derivar en correcto. el incumplimiento, ¿verdad?, de alguna información fiscal tributaria, y luego que se agota esta parte administrativa podría convertirse en un delito penal En un delito penal, y ahí correcto. entonces ya entra otro proceso que se sale de la parte administrativa del Correcto. Servicio de Administración de Rentas. Ahora, licenciada, ¿nos podría ampliar un poco más sobre qué sanciones lleva las faltas tributarias? Habíamos hablado en una pregunta anterior sobre las multas y los intereses, pero aparte Correcto. de eso, ¿qué otras cosas le puede suceder a un obligado A tributario por un esas faltas? obligado tributario, si incumple por las faltas tributarias, le pueden cerrar el negocio, la clausura, el cierre, ¿verdad? Le pueden bloquear el RTN. Entonces, no le pueden generar los recibos, las facturas, todo eso. Entonces, eso es parte de las faltas que el SAR implementa cuando uno incumple. Y normalmente la primera que hacen es el bloqueo de RTN, ¿verdad? Y Sí, eso entonces implica que si yo necesito facturas, no me las no puede se las emitir la puede dar. imprenta, Y si ¿verdad? usted no tiene facturas, no No puede puede hacer generar. negocio, no Exacto, puedo sacar solvencias, no puedo exacto. sacar constancias de pagos a cuenta. Todo esto tiene que ver cuando el SAR identifica un incumplimiento de una de las faltas, ya Exacto, sea formal o material, y el RTN se bloquea, decimos nosotros sí, en el sentido general,
y esto produce estos efectos. Ahora, con los cierres también pueden haber cierres temporales, licenciada, y Y cierres definitivos. definitivos si hay reincidencia. También Ya, le pueden cerrar definitivamente si hay reincidencia, porque el Código Tributario así lo establece. sí. Entonces, ¿Verdad? la primera, normalmente siempre la primera vez va a ser un cierre temporal. 5 ¿Verdad? días. 5 días. Y si reincide, pues Exacto. lastimosamente un obligado tributario. Estas son las cosas importantes que nosotros como contadores debemos hacerles ver a nuestros clientes o a nuestros empleadores, si somos empleados de planta, para evitar este tipo de situaciones, Correcto. licenciada. Sí, así es. Por eso es muy Sí. importante todo este tema tributario, tiene muchas cosas en las cuales se podría ahondar y platicar, licenciada. La verdad que contaduría pública es una carrera que tiene tanta bondad, de verdad, y nos podemos desempeñar en muchos ámbitos. Sí, Sí, eso es lo interesante. Bueno, sí. estamos en una de las mejores carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. En su experiencia, Lick, ¿cuál es la falta más reincidente, la más común que se da, que aplica el SAR para los obligados tributarios? Sí, mire, la más común es el interés, porque la mayoría, casi la mayoría de los obligados presentan la declaración y no pagan, Sí, pero luego el SAR le genera una paralela y les o impuestos adicionales, entonces viene y ahí tienen que ir a el SAR, a cuenta corriente, a regularizar su situación. Entonces, por el no pago, por un error involuntario, por una mala aplicación de una norma, por una no buena aplicación de las políticas contables, entonces ocasionan, y también por errores involuntarios. sí. Entonces, el interés, digamos que es lo más común y vamos a comentar algo aquí o a ahondar un poquito más en esta, licenciada. Si yo presento mi obligación formal, ya me libro de la multa. Correcto, Sí, o sea, me correcto. libro de la Sí, multa. sí, Perfecto. Entonces, a veces no está la información completa, pero se presenta la obligación formal así. Entonces, exacto. lo que la licenciada nos dice es, como está incompleta, viene entonces el SAR, genera la parte de la paralela, revisa y hay una diferencia en impuestos. Sobre esa diferencia en impuestos, entonces, Nos cobre el nos interés. cobra el interés, Correcto, ¿verdad? Sí, correcto. entonces, o hay veces también, licenciada, yo he escuchado muchos contribuyentes que dicen, no, es que me toca pagar 150,000 y no los tengo, ya sea la de renta, ya sea Exacto. la... Entonces, presento la obligación formal y veo un mes y Después pago un pago. interés de Exacto. un mes, ¿verdad? Entonces Sí. sí, definitivamente que los intereses. Y licenciada, sé que ya no es de aplicación hoy en día, pero yo recuerdo que hace algunos años sí existía el recargo también, ¿verdad? Que era, Sí, digamos, un sobreprecio que le ponían al valor de los exacto. intereses. Ese recargo se eliminó con el nuevo Código Tributario, Sí. con el 171 de 2016, porque estaba contemplado en el 2297. Así es, sí. Sí. Entonces, antes existían esos tres, ahora ya nos lo ha aclarado de una manera efectiva la licenciada Lady Ruth, que solo existen dos sanciones que se dan a las faltas. La parte de la multa, que es por el incumplimiento de la falta de la declaración formal, perdón, y la parte relacionada con los intereses cuando no pagamos la obligación material. Licenciada, en el caso de tener un problema tributario, en el caso de tener una dificultad tributaria, ¿a quién se puede acudir cuando un contribuyente tiene un error tributario, una falta de obligación formal? ¿Cuál sería su opinión? En primer lugar, a un contador público, Sí. ¿verdad? Y acompañado con un abogado, Ajá. porque ahí se complementa. Y si el contador es abogado, mucho mejor, Sí, ¿verdad? licenciado, ¿verdad? Sí. Como usted ya sabe en su caso. Sí. Exacto. Sí, que próximamente eso es una de las cosas que mucho profesional de la contaduría, licenciada, está también generando Generando. alrededor de ese conocimiento por todo lo que se hace a través del Correcto, sistema pues de... sí. Porque es una ayuda, es un complemento, ¿verdad? Sí, Contaduría pública y conocer las leyes y estudiar también derecho, es un complemento. sí, sin duda Sí. alguna. Licenciada, hablando un poco sobre la nueva oficina virtual, cuando se implementó a los finales de junio fue realmente un estrés, fue una hecatombe para los contadores, se dieron algunas ampliaciones y toda la cuestión, Correcto. pero ¿cuál sería su opinión en relación a, ¿estamos bien con la nueva oficina virtual o habría algo que usted podría proponer para que realmente podamos tener una estabilidad en el uso de la oficina virtual? Mire que la oficina virtual es una buena herramienta, excelente herramienta, ¿verdad? Porque nos va a facilitar. Pero yo considero que se debe de crear un decreto, publicar un decreto, Ujú. para que haya un tiempo de transición y que podamos nosotros, los obligados tributarios o los asesores,
poder hacer bien las cosas, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? En 6 meses hacen un pilotaje con grandes contribuyentes, podría ser, y luego va con medianos y al final, Con los pequeños. marzo, con los pequeños, ya todo mundo va a estar, porque ahorita hay problemas. Recuerde que a veces no le genera el recibo, a veces no le da más acceso y tenemos inconvenientes, pero que es una herramienta amigable, es amigable. Y va a haber cruce de información, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Correcto. Sí, entonces vamos a continuar hablando con la licenciada sobre otras aristas relacionadas a estos temas tributarios. Licenciada, continuando con esta temática relacionada a la parte de los tributos, según el Código Tributario, ¿en qué momento una falta tributaria se podría convertir en un delito penal? En la evasión, ¿verdad? Ajá. Una evasión comprobada es un delito penal. Y cuando hablamos de una evasión comprobada, significa alguien que adrede ha querido o adrede no quiere pagar lo que debe pagar de los impuestos. Y normalmente, licenciada, en un proceso de auditoría, ¿cuál sería, digamos, el proceso para llegar a ese delito fiscal? Llega el auditor, revisa, pero ¿cómo podría convertirse en eso? Sí, se puede convertir cuando el auditor llega, revisa un caso común, las pólizas de importación, Sí. ¿verdad? Entonces, se lleva la información del SAR y a usted les falta 3 pólizas de importación. Entonces, ¿qué pasó con esas pólizas? Esas no pasaron por la aduana, ¿verdad? Y usted el SAR las tiene y el obligado no las tiene. Entonces, ahí hay un delito, porque hay una defraudación fiscal, una evasión fiscal comprobada. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a esto, sobre todo nosotros los profesionales de la contaduría pública, que si nosotros, porque cuando hablamos de importaciones, licenciadas, es porque vamos a tener un costo dentro de la empresa. Correcto. Ahora es la mercadería que nosotros Exacto. y que después se vende. Entonces, Correcto. eso es una de las cosas que por la cual la oficina virtual va a tener el cruce de información, ¿verdad, licenciada? Totalmente de acuerdo. Ahora con la oficina virtual vamos a tener, van a tener, no formo parte, van a tener la información y el cruce, como usted le dice, Lick, el cruce de información y entonces eso va a facilitar más las auditorías fiscales porque se va a tener a la mano el comparativo, ¿verdad? Entonces sí, para comprobarlo y luego ejecutarlo, porque tampoco se puede, debe de comprobarse. Sí. Debe de comprobarse. El proceso no es solo decir, mire, no se pagaron los impuestos, no, sino que se sigue un proceso para poder determinar una acción penal. Es un proceso administrativo y luego sale de lo administrativo y va a lo penal. Ok, perfecto. Para que comprendamos entonces un poco o conceptualicemos un poco mejor, la licenciada lo que nos está planteando es que primero se agota toda la parte administrativa, en la cual pues el Servicio de Administración de Rentas va a hacer un proceso de auditoría, ese proceso de auditoría va a derivar en el incumplimiento, ¿verdad?, de alguna información fiscal tributaria, y luego que se agota esta parte administrativa podría convertirse en un delito penal. En un delito penal. Y ahí entonces ya entra otro proceso que se sale de la parte administrativa del Servicio de Administración de Rentas. Ahora, licenciada, ¿nos podría ampliar un poco más sobre qué sanciones lleva las faltas tributarias? Habíamos hablado en una pregunta anterior sobre las multas y los intereses, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas le puede suceder a un obligado tributario? A un obligado tributario, si incumple por las faltas tributarias, le pueden cerrar el negocio, la clausura, el cierre, ¿verdad? Le pueden bloquear el RTN. Entonces, no le pueden generar los recibos, las facturas, todo eso. Entonces, eso es parte de las faltas que el SAR implementa cuando uno incumple. Y normalmente la primera que hacen es el bloqueo de RTN, ¿verdad? Sí. Y eso entonces implica que si yo necesito facturas, no me las puede emitir la imprenta, ¿verdad? Y si usted no tiene facturas, no puede hacer negocio, no puedo sacar solvencias, no puedo sacar constancias de pagos a cuenta. Todo esto tiene que ver cuando el SAR identifica un incumplimiento de una de las faltas, ya sea formal o material, y el RTN se bloquea, decimos nosotros en el sentido general, y esto produce estos efectos. Ahora, con los cierres también pueden haber cierres temporales, licenciada, y cierres definitivos si hay reincidencia. También le pueden cerrar definitivamente si hay reincidencia, porque el Código Tributario así lo establece. Sí, entonces la primera, normalmente siempre la primera vez va a ser un cierre temporal. 5 días. 5 días. Y si reincide, pues lastimosamente un obligado tributario. Estas son las cosas importantes que nosotros como contadores debemos hacerles ver
a nuestros clientes o a nuestros empleadores, si somos empleados de planta, para evitar este tipo de situaciones, Correcto. licenciada. Sí, así es. Por eso es muy Sí. importante todo este tema tributario, tiene muchas cosas en las cuales se podría ahondar y platicar, licenciada. La verdad que contaduría pública es una carrera que tiene tanta bondad, de verdad, y nos podemos desempeñar en muchos ámbitos. Sí, Sí, eso es lo interesante. Bueno, sí. estamos en una de las mejores carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. En su experiencia, Lic, ¿cuál es la falta más reincidente, la más común que se da, que aplica el SAR para los obligados tributarios? Sí, mire, la más común es el interés, porque la mayoría, casi la mayoría de los obligados presentan la declaración y no pagan, Sí. pero luego el SAR le genera una paralela y les impuestos adicionales, entonces viene y ahí tienen que ir a el SAR, a cuenta corriente, a regularizar su situación. Entonces, por el no pago, por un error involuntario, por una mala aplicación de una norma, por una no buena aplicación de las políticas contables, entonces ocasionan, y también por errores involuntarios. Sí, entonces el interés, digamos que es lo más común, y vamos a comentar algo aquí o a ahondar un poquito más en esta, licenciada. Si yo presento mi obligación formal, ya me libro de la multa. Correcto. Sí, o sea, correcto. me libro de la multa. Sí. Perfecto. Entonces a veces no está la información completa, pero se presenta la obligación formal así. Entonces lo que la licenciada nos dice es, como está incompleta, viene entonces el SAR, genera la parte de la paralela, revisa y hay una diferencia en impuestos. Sobre esa diferencia en impuestos, entonces, nos cobra el interés. Nos cobra el interés, ¿verdad? Sí, Correcto. entonces, o hay veces también, licenciada, yo he escuchado muchos contribuyentes que dicen, no, es que me toca pagar 150,000 y no los tengo, ya sea la de renta, Exacto. ya sea la... Entonces, presento la obligación formal y veo un mes y Después pago un pago. interés de Exacto. un mes, ¿verdad? Sí. Entonces sí, definitivamente que los intereses. Y licenciada, sé que ya no es de aplicación hoy en día, pero yo recuerdo que hace algunos años sí existía el recargo también, ¿verdad? Que era, Sí. digamos, un sobreprecio que le ponían al valor de los Exacto. intereses. Ese recargo se eliminó con el nuevo Código Tributario, Sí. con el 171 de 2016, porque estaba contemplado en el 2297. Así es, sí. Entonces, antes existían esos tres, ahora ya nos lo ha aclarado de una manera efectiva la licenciada Lady Ruth, que solo existen dos sanciones que se dan a las faltas. La parte de la multa, que es por el incumplimiento de la falta de la declaración formal, perdón, y la parte relacionada con los intereses cuando no pagamos la obligación material. Licenciada, en el caso de tener un problema tributario, en el caso de tener una dificultad tributaria, ¿a quién se puede acudir cuando un contribuyente tiene un error tributario, una falta de obligación formal? ¿Cuál sería su opinión? En primer lugar, a un contador público, Sí. ¿verdad? Y acompañado con un abogado, porque Ajá. ahí se complementa. Y si el contador es abogado, mucho mejor, Sí, licenciado, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Como usted ya sabe en su caso. Sí. Exacto. Sí, que próximamente eso es una de las cosas que mucho profesional de la contaduría, licenciada, está también generando alrededor de ese conocimiento por todo lo que se hace a través del sistema de... Sí. Porque es una ayuda, es un complemento, ¿verdad? Sí, Contaduría pública y conocer las leyes y estudiar también derecho, es un complemento. sí, sin duda Sí. alguna. Licenciada, hablando un poco sobre la nueva oficina virtual, cuando se implementó a los finales de junio fue realmente un estrés, fue una hecatombe para los contadores, se dieron algunas ampliaciones y toda la cuestión, Correcto. pero ¿cuál sería su opinión en relación a, ¿estamos bien con la nueva oficina virtual o habría algo que usted podría proponer para que realmente podamos tener una estabilidad en el uso de la oficina virtual? Mire que la oficina virtual es una buena herramienta, Sí. excelente herramienta, ¿verdad? Porque nos va a facilitar. Pero yo considero que se debe de crear un decreto, publicar un decreto, para que haya un tiempo de transición y que podamos nosotros, los obligados tributarios o los asesores, poder hacer bien las cosas, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? En 6 meses hacen un pilotaje con grandes contribuyentes, podría ser, y luego con medianos y al final, Con los marzo, pequeños. con los pequeños, ya todo mundo va a estar, porque ahorita hay problemas. Recuerde que a veces no le genera el recibo, a veces no le da más acceso
y tenemos inconvenientes, pero que es una herramienta amigable, es amigable. Y va a haber cruce de información, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Correcto. Sí, entonces vamos a continuar hablando con la licenciada sobre otras aristas relacionadas a estos temas tributarios. Licenciada, ampliando un poco en lo que hemos venido tocando en esta temática relacionada con los tributos, ¿qué sucede, licenciada, cuando un obligado tributario, por ejemplo, tiene alguna deuda y ya tiene muchos años? ¿Cuáles son los escenarios en los cuales un obligado tributario o nosotros como contadores podríamos asesorar a un obligado tributario para que pueda realmente limpiar su cuenta corriente o su deuda ante el Servicio de Administración de Rentas? Muy bien, son 4, licenciado. Ajá. Mire, en primer lugar, puede pagar. Sí. En segundo lugar, puede esperar una amnistía. En tercer lugar, puede esperar una regularización o una prescripción. Sí. Pero la prescripción no la dan de oficio, tiene que solicitarla. Y le van a hacer una auditoría, le van a hacer una inspección y luego le pueden encontrar otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. También es importante, licenciado, que los obligados tributarios, antes de hacer una petición, hagan una revisión tributaria preliminar, Sí. ¿verdad? Y puedan pagar todas esas diferencias que hayan encontrado, porque si no, les va a salir el doble. Recuerde que también tenemos el beneficio de la reducción de las multas e intereses, Sí. que lo establece el Código Tributario, que dice que si yo regularizo sin que la presencia tributaria haya llegado, entonces tengo un 50%. Si regularizo ya con la presencia, tengo un 30%. Y si soy un pequeño contribuyente, tengo el 30% y tengo el 20%. Claro está, no hay que notificar, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo preliminar para luego ir a pagar. Porque si usted llega, desde ese momento ya está notificado. De acuerdo. Y usted le dice, tengo este problema. Entonces se paga y regulariza. Ahora, es interesante entonces la oportunidad que tenemos nosotros como contadores. La asesoría es entonces hacer primero una revisión preliminar al contribuyente para decirle, mire, estas son las contingencias fiscales que tiene. Así es. Y sobre esas ver el camino para poder escoger estas 4 opciones que usted nos acaba de mencionar. Licenciado, ¿hace cuánto no tenemos una amnistía? Y vamos a hacer una aclaración. Amnistía con regularización, porque entiendo yo que la que tuvimos en el 2017, 2018, no recuerdo exactamente, fue una regularización, ¿verdad? Sí. ¿Y amnistía hace cuánto no hay? Desde el 2019 no tenemos una amnistía y en el 2018, como usted bien lo dice, fue la regularización. Son 2 cosas diferentes. La amnistía es el no pago de los intereses porque el Estado, mediante un decreto, dice, hay amnistía de los años tales y tales. Claro, de los multas, intereses y recargos, no del impuesto. Sí. Y la regularización, mediante un decreto, también se dice que si usted, obligado tributario, tiene 5 años, ¿verdad?, no prescritos, sí, entonces paga un 1.5% de los ingresos brutos del año que genera más ingreso, entonces usted no está obligado a que le hagan una auditoría. Entonces esa es una ventaja también para el obligado, ¿verdad? Pero queda limpio. Usted también nos decía, es una ventaja y desventaja. Desventaja para aquel que ha venido pagando tranquilamente y dice, yo no puedo aprovechar eso. Exacto. De acuerdo. Pero el que realmente, si tiene problemas en los pagos de impuestos y presentación de impuestos, las regularizaciones son algo interesante. ¿Usted visualizaría algo similar para este próximo año? Sí, yo pienso que debería de existir una amnistía y también una regularización, porque la economía en nuestro país ha estado un poco, ¿verdad?, baja y golpeada, baja, sí, por la pandemia. Recuerde usted que, bueno, sí, ya nos estamos recuperando, pero también muchos obligados perdieron. Esto es interesante porque ojalá sí realmente se pueda dar. Y cuando hablamos de este tipo de decretos que surgen desde la parte del gobierno para que después nosotros podamos asesorarle y pedirle a nuestros clientes, a nuestros empleadores, insisto, si somos empleados de planta, que nos acojamos a este tipo de beneficios que pueda generar la administración tributaria. Claro. Ahora, licenciada, alrededor de la administración tributaria, ¿cuáles son los recursos que se pueden presentar ante la administración tributaria relacionado con los impuestos? Muy bien. Si a mí, obligado tributario, me realizan una auditoría, ¿verdad?, entonces yo tengo 3 opciones. Sí. O pago o presento un recurso. Sí.
o espero la amnistía, como le decía. Entonces, si yo no estoy satisfecha con la auditoría que me hicieron, porque considero que tengo toda la documentación y que mis políticas y todo he aplicado muy bien la ley, interpongo el recurso de reposición ante el SAR y ellos me resuelven y me confirman y me dicen ese ajuste está confirmado. ¿Qué significa confirmar? Que tengo que pagar ese impuesto. ¿Qué tiene que pagar? Yo siendo también consciente, estudiando las leyes y sabiendo que este derecho lo tengo, interpongo el recurso de reposición ante la Secretaría de Finanzas. Y viene la Secretaría de Finanzas y me puede decir, no, usted tiene razón, de acuerdo a ley, en un 50%. Okay. O me quedo con ese 50%, lo pago, o voy a la siguiente instancia. ¿Y cuál es la siguiente instancia? Ir a la Corte Suprema de Justicia. El recurso de casación. El recurso de casación, correcto. Entonces, tenemos derechos también. Eso es importante que lo conozcan los obligados tributarios. Claro. Que el primer recurso de reposición lo tenemos ante la Secretaría, ante el Servicio de Administración de Renta, que es donde nosotros nos manifestamos, o el contribuyente se manifiesta, que no está de acuerdo con los montos ajustados y los valores correcto, que nos quiere cobrar el SAR. Si ellos resuelven negando ese recurso, se pasa al siguiente superior jerárquico, que sería la Secretaría de Finanzas. ¿Ese recurso siempre es reposición o es apelación? No, es apelación, el recurso de apelación. Que se apela el recurso de reposición relacionado con el Servicio de Administración de Renta. Y el último, que es a veces el más tardado, ¿verdad, licenciada? Porque ese es el que tarda bastante tiempo, es el de casación en la Corte Suprema de Justicia. Así que todo este panorama tributario, fiscal, es realmente muy interesante y una gran oportunidad para nosotros los contadores, licenciada. ¿Usted nos podría ampliar o la opinión que tiene usted del universo de oportunidades que tenemos nosotros como contadores? Sí. Los contadores públicos tenemos una gran gama de oportunidades de trabajo en el sector público, en el sector privado, independientes. ¿Por qué? Y principalmente si nos especializamos en tributos, sí, porque esta área es muy pocos los especialistas, ¿verdad? Yo quisiera ser especialista. Muy poco. pero sí lo es con toda la experiencia que tiene. Es digamos, alguien de referencia a quien consultarle. Gracias. Lo digo yo por conocimiento de causa que con usted, la licenciada Glenda, la vamos a mencionar aquí, el licenciado Walter, tenemos la oportunidad de hacerles esas consultas y por lo menos ahorita no nos cobran honorarios. Toda consulta con honorarios. Entonces es importante eso de dónde nos podemos desempeñar. Estudiemos. Yo invito a mis estudiantes y a los contadores públicos que nos enfoquemos en impuestos, que estudiemos impuestos, que veamos la reforma, que estemos actualizados día a día. Bueno, el COPUD nos da oportunidades y cursos para actualizarnos, ¿no? Sí. Y relacionado o siguiendo esa misma línea de su respuesta, licenciada, a los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, ¿qué consejo le podría dar usted, que además es profesional de la Contaduría Pública y que es docente de la carrera de Contaduría Pública? ¿Qué les podría decir a ellos? Sí, yo les digo que estudien mucho, que se enfoquen en el área que les gusta, porque les puede gustar finanzas u otras. Y también los aconsejo que estudien Derecho, porque Contaduría con Derecho es un complemento fenomenal. Perfecto. Bueno, todo esto ha sido una mezcla de conocimiento que hemos podido recibir de la licenciada Lady Ruth y de algunas cosas que sin duda alguna van a ser de mucho provecho para los profesionales en Contaduría Pública y aquellos que vienen estudiando en la carrera de Contaduría Pública, que también tienen como visión general el tener la oportunidad de hacerse especialistas en los tributos. Vamos a continuar con la licenciada con una de las partes muy bonitas e interesantes de Conexión Contable. Y llegamos al momento de esta sección de la partida rápida con la licenciada Lady Ruth Aguilar. Le voy a hacer una serie de preguntas, licenciada, me puede responder lo más breve posible. ¿Cuál es su mayor temor? Adiós. ¿Su mayor alegría, licenciada? Ver toda mi familia reunida, compartiendo. ¿Su canción favorita? La familia de Pimpinela. Wow, interesante. ¿Su pasatiempo? Pues ahora leer y compartir con mis nietos. ¿Su mejor maestro, ese que usted recuerda? Sí, yo sé que todos tenemos varios, ¿verdad? Todos tenemos, pero excelentes, porque un privilegio, ¿verdad? Sí. Tener los docentes que tenemos. El licenciado Jorge Valdés marcó para mí. Perfecto. ¿Qué significa la Universidad Nacional para usted? Mi casa. Es mi casa.
¿Y la carrera de contaduría pública? Ay, mi pasión, donde me he realizado profesionalmente. Qué bueno. ¿Quién la inspiró para estudiar la carrera de contaduría pública, Ali? Mire, mis compañeros, pero agradezco en especial a mi tío y a su señora esposa que abrió las puertas y me aconsejaron y me dieron tips y me dijeron, estudia contaduría, que es muy buena esa carrera. Perfecto. A Yo creo que ellos. siempre tenemos esa persona especial nosotros, ¿verdad? Que nos Sí, ayude. En el caso claro. mío también muy similar a mi Ajá, tía Gloria Montalbán, que fue la que me abrió las puertas aquí en Tegucigalpa para poder estudiar contaduría sí. pública. ¿Su mayor satisfacción, licenciada? Ver mis hijas realizadas y que sean personas de bien. Perfecto, y esto ha sido partida rápida con la licenciada Levirut Aguilar. Y hemos llegado a la parte final de este episodio número 3 de Conexión Contable, donde hemos podido compartir estos minutos con la licenciada Levirut Aguilar. Así que a la cual le cedo palabras finales, licenciada, para que se dirija a todos los contadores. Muy bien. En primer lugar, agradecer al COPUT por la invitación, ¿verdad? A todos los compañeros, colegas que también vengan aquí, que compartan todos sus conocimientos, porque tenemos un gran talento en contaduría, y también darle gracias a Dios. Perfecto, licenciada. Y recuerden seguir el canal de YouTube del Colegio de Contaduría, también las redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde próximamente estaremos con otros episodios de Conexión Contable con otros destacados profesionales. Ha sido un placer servirles. Mi nombre es Henry Oviedo.